Hola, para los que no me conocen, mi nombre es Yoli García. Hoy les traigo un video de un jarabe natural porque esta época de lluvia, de frío, que ya empezó noviembre, de verdad que empezó con el sol como que si fuese verano y de repente empezó un frío terrible. Entonces casi todos estamos enfermos con tos. ¿Qué pasó? Que una amiga que se llama Guada me dio una receta de un jarabe natural. Guada se sabe esta receta porque su hermano sufría de tosferina. Y lo llevaban al médico y no se curaba. Entonces, ¿qué hizo? La abuela dijo, ya, esto se acabó. Agarró y le hizo este jarabe que les voy a explicar ahorita. Y en 3 días su hermano se curó de esta tosferina. Entonces, también me he documentado, vi que también Fran Suárez tiene un video de esto. Y si quieres saber de qué se trata, quédate. Y la protagonista de este remedio casero es la cebolla, bueno, son dos, la cebolla y la miel. La cebolla tiene propiedades medicinales, antiasmática y antitos. El nombre científico de la cebolla es Allium cepa. Hace 2000 años atrás era utilizada por Hipócrates, que se puede decir que Hipócrates es el padre de la medicina. Utilizaba la cebolla para curar heridas, para la tos, para problemas pulmonales, problemas respiratorios, flema, tos, y para de contar, etcétera. La cebolla es rica en vitamina C, calcio y potasio y también tiene azufre, que el cuerpo naturalmente lo utiliza para desintoxicar. Es una sustancia que tiene el hígado que lo ayuda a desintoxicar y que nos ayuda a desintoxicarnos de colorantes, de químicos y de tantas cosas que él nos limpia. La cebolla tiene magnesio, zinc, vitamina A, que es importante para el sistema inmune. La cebolla tiene quercetina, que es un antioxidante, que es más potente que la vitamina E. Es también antiinflamatoria, antialérgica y anticancerígena. La cebolla tiene también glucoquinina, que es llamada también la insulina vegetal. El efecto que tiene la cebolla es como que si fuese insulina y empieza a bajar la glucosa. Por eso la llaman así, la insulina vegetal. Es antiséptica, eso quiere decir que mata bacterias. Es mucolítica, que quiere decir que rompes las mucosas, esas que se producen cuando tenemos mucha tos. Ideal para resfriado, bronquitis, asma. Es diurética, quiere decir que saca el agua del cuerpo. Este jarabe casero que les voy a presentar, vamos a tratar la tos y lo que son los resfriados y todos esos problemas pulmonares, de aquí, la tos de aquí, de los bronquios. Vamos a limpiar, vamos a expectorar con este jarabe natural. Y ahora sí, vamos a ver cómo se prepara este jarabe. ¿Y qué vamos a necesitar para hacer este jarabe natural? Cebolla blanca o morada. Mi abuela, los remedios cuando me los hacía con cebolla, me los hacía con cebolla morada. Pero yo esta vez voy a hacer la mitad de blanca y la mitad de morada. Necesitamos la miel, un frasco donde vamos a poner la cebolla y luego la miel. La cebolla, en este caso, no la voy a picar, la voy a rallar. Y son aproximadamente 200 ml de cebolla y 8 cucharadas de miel. ¿Qué vamos a hacer con esto después que lo prepare? Ya les voy a ir diciendo. Bueno, como pueden ver, puse la cebolla morada y la cebolla blanca, la estoy pesando, son 200, pero me falta un poquitico, 198, pero las voy a hacer así y las voy a rallar. Les voy a ir explicando mientras que voy rallando la cebolla. La pueden picar si quieren, yo en este caso decidí rallarla. Aparte de llorar, les voy a ir explicando más o menos lo que hace la cebolla, porque la cebolla me hace llorar, porque tiene azufre y este azufre es bueno porque es el que va a sacar, es el que desintoxica. Por eso hace llorar la cebolla, porque tiene azufre. Uy, no saben cuánto estoy llorando aquí. La pueden picar si quieren, pero igual van a llorar. Ok, ya rayé la blanca. Ahora voy a rallar la morada. Ya rayé la blanca y ahora voy a rallar la morada. No saben cuánto estoy llorando aquí.
Una vez que la cebolla ya está rallada o picada, como prefieran, acuérdense que hay 200 gramos. Ustedes van a agarrar un frasquito y la van a meter en un frasquito, como voy a hacer yo ahorita. Una vez que la cebolla está en el frasco, vamos a agarrar 8 cucharadas de miel. 8. Una. La miel está bien espesa, muy espesa, como pueden ver. Una cucharada. 2. 3. Son 8 cucharadas, recuérdenlo. Porque hacemos 4, 5. Vean que la miel está bien espesa. ¿Por qué hacemos esto? 6, 7. Y llegamos a las 8 cucharadas. Una vez que tengan las 8 cucharadas aquí en el frasco con la cebolla, se deja macerar de 10 a 12 horas. Y bueno, yo ahorita la estoy haciendo de noche. Mañana, cuando pasen las 10 o 12 horas, les voy a mostrar cómo queda. Aquí tienen el frasco con la miel. Miren que es espeso, la cebolla. Bueno, esto lo cierro y lo dejo macerar hasta mañana. Una vez rallada la cebolla, vean cómo está, y las 8 cucharadas de miel, se deja macerar de 10 a 12 horas. Yo lo estoy haciendo ahorita en la noche, mañana se los hago ver cómo vino. ¿Y por qué de 10 a 12 horas? Porque se debe macerar. ¿Qué significa macerar? Macerar es dejar una sustancia líquida que le saque el extracto a una sustancia sólida. En este caso, la miel, que es líquida, le va a sacar el extracto a la cebolla, que es sólida. Una vez que la miel y la cebolla reposaron 12 horas, ven que ya no es tan espesa como estaba ayer, porque la miel tiene glucosa y fructosa natural, que son propios de los azúcares naturales de la miel. ¿Qué tiene la miel? La miel es hidroscópica. ¿Qué quiere decir esto? Que la miel atrapa el agua. Que hizo la miel, atrapó toda el agua de la cebolla y secó la cebolla y sacó todo el extracto que tenía la cebolla y por eso se vuelve más líquido. Porque la miel les trajo a la cebolla todos sus beneficios, por eso queda así. Y ahora que está así, que ya pasaron las 12 horas, yo agarré otro frasquito, reciclado también, con un colador chiquitico y lo vamos a colar. Vean cómo sale. ¿Se acuerdan que yo mezclé la cebolla morada con la cebolla blanca? Pero lo pueden hacer solamente con un tipo de cebolla. Fue que me acordé que mi abuela me hacía todos los remedios con cebolla morada. Y las recetas que yo vi eran con cebolla blanca. Pero las mezclé las dos. Ustedes van haciendo de modo de que vaya botando todo el líquido. Miren. Exprimiendo para que vaya saliendo el jarabe, que después los voy a embotellar y se los hago ver. Cuando el olor es un poquito fuerte, pero es natural. Y si la cebolla tiene todos estos beneficios y curó al hermano de mi amiga Guada, lo curó de una tosferina. Tosferinas que los doctores en aquella época no pudieron quitarle hasta que su abuela vino y le hizo este remedio. Bueno, ya aquí paso a embotellar el jarabe. Miren toda la cantidad que salió. Un frasquito con las cantidades de lo que les dije anterior. Y pueden ver que aquí está el jarabe. Lo voy a tapar con este corchito. Y miren.
Bueno, y aquí está el jarabe. La dosis que se usa es de 3 a 4 cucharadas al día. Ya yo lo voy a probar y les voy a decir qué tal es el sabor. Vamos a ver. Todavía se siente un poquito el sabor a cebolla, pero se le puede dar a los niños, tiene un buen sabor, porque la miel les trajo todos los beneficios a la cebolla y saben, es dulce, muy dulce, pero es buena. Y si te gustó el video, espero me regales un me gusta y te suscribas al canal. Hasta la próxima.